Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Quiero saludarlos trayéndoles un puntico del ICFES. Eh, Sé que algunos de ustedes eh, tienen el deseo de aprender, ¿cierto? La gran mayoría tiene el deseo de aprender. Y es imposible que yo aprenda si no practico. Entonces, para ser el mejor, tengo que hacer mucho más esfuerzo que todo el promedio. Entonces, yo sé que más de la mitad de ustedes están por encima del promedio. Y los demás tienen el talento para salir adelante. Pero la verdad es que solamente la evaluación nos permite saber la condición en la que estamos, ¿cierto? Por eso el ICFES es tan importante, porque es una evaluación de 12 años de aprendizaje. Les traigo este primer punto. Dice, dice el problema. Una empresa tiene una utilidad de 25.000 durante el primer mes. O sea que ¿cuánto ganó el primer mes? 25.000. ¿Cierto? Así de sencillo. Y se sabe que para el mes N, o sea, para cualquier mes, la utilidad U está dada por la siguiente expresión. O sea, tenemos una fórmula donde, donde podemos, donde podemos calcular la utilidad de cualquier mes. Esta es la fórmula, ¿cierto? ¿Es una función qué? Es una función, digamos que exponencial. Pues porque tiene un exponente, ¿cierto? Digamos que exponencial. Pero vamos a interpretar lo que tiene esa fórmula. Se llama la fórmula de la utilidad. O sea, de que yo puedo calcular cuánto voy a ganar mes a mes, ¿cierto? Me dice que el primer mes tengo una utilidad de 25.000. Y dentro de paréntesis está uno más 0.15. Ojo, pues, uno por 0.15. Entonces, vamos a pensar que es 25.000 por uno. 25.000 por uno es 25.000, ¿cierto? ¿Y qué es 0,15? 0,15 es 15 de 100, o sea, 0,15. O sea que 0,15 es el 15%, ¿cierto? Y el uno representa el 100% de 25. El uno representa, este uno representa al 100% de 25.000. ¿Cuánto es el 100% de 25.000? 25.000, muy bien. ¿Cuánto es el 0,15 de 25.000? Entonces ahí sí nos toca calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Si le quitamos un cero, me daría 2.500. 2.500 sería el 10% de 25.000. ¿Cómo así, profe? Sí, porque lo estamos dividiendo por 10. A 25.000 lo dimos en 10 partes iguales. Entonces, eso equivale a quitarle un cero, ¿cierto? A quitarle este cero que le estoy quitando acá y me queda 2.500, ¿cierto? 25.000 se me convierte en 2.500. Si el 10% es 2.500, la mitad de 2.500, ¿cierto? La mitad de 2, 1, la mitad de 5 me queda 2 y aquí me queda un 1, la mitad de 10 me queda 5 y la mitad de 0 es 0. O sea que este pedacito sería el 5%, ¿cierto? Porque ¿cuánto es la mitad del 10%? El 5%. Si 2.500 es el 5%, es el 10%, 1.250 es el 5. Al sumarlo me da 0, 5, 7 y 3. O sea que 3.750 es el 15%, porque estoy sumando el 5% más el 10%. Bueno, voy a borrar todo eso, es mucha información. Pero es más o menos para que entendamos que a un número cualquiera le podemos sacar que cualquier porcentaje. ¿Para qué esos porcentajes? Porque esos porcentajes son los que me va a permitir calcular el exponente. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el exponente? N menos 1, ¿cierto? N menos 1. Entonces, en el mes 0, en el mes 1, perdón, en el mes 1, ¿cuánto es la utilidad? Entonces, la utilidad 1, pues en el mes 1, es 25.000 por 1 más punto 15, eso me da 1,15, pero ya interpretamos que eso quiere decir el 15%, o sea, el 100% más el 15%, de 1 menos 1, pero 1 menos 1, todos saben que nos da ¿cuánto? 0.
Y todo número elevado a la cero me da cero, o sea que me queda 25.000 por 1,15 elevado a la cero. Y todo el mundo sabe que un número cualquiera, por ejemplo, 1 elevado a la cero, me da 1, ¿cierto? 20 elevado a la cero me da 1, ¿cierto? Porque la cantidad, el cero indica la cantidad de veces que está ese número. Entonces, como no está ninguno, entonces se deja el número 1, ¿cierto? Entonces sería 25.000 por 1. Y 25.000 por 1 es 25.000. Entonces, usted llegó a la primera parte del problema, lo que sí le decían. Una empresa tiene una utilidad de 25% durante el primer mes, o sea que usted no descubrió nada. Usted ya simplemente probó lo que ya se había dicho. Pero si fuera en el mes 2, entonces ya en el mes 2 cambia un poquito, porque sería la utilidad 2 es de 25.000, ¿cierto? Por 1,15, o sea, el 100% más el 15% elevado a la 2 menos 1, ¿cierto? Y a la 2 menos 1, entonces me da 25.000 por 1,15. 2 menos 1 me da 1, entonces elevado a la 1. O sea que eso es 25.000 a la 1,15, ¿cierto? Porque ¿cuánto es 1,15 a la 1? 1,15. O sea que ahí sí a este 25.000 le tengo que sumar los 3.000. O sea, 25.000 más 3.000 da 28.750, ¿cierto? No lo estamos haciendo en calculadora porque ya lo hicimos, ¿cierto? Ya hicimos cuánto era el 10% de eso, el 15%. ¿Cuánto sería el 10% de esto? El 10% de esto sería 20, 28.750. Le quito el cero y me queda 2.875. La mitad, 1.437,5, más o menos, ¿cierto? Sobra 1,5. Esto lo sumo, me da 12, llevo una, 10 y una, 11, llevo una, 12, 13, llevo una, 4.312. Entonces, cuando calcule de nuevo la utilidad del mes 13, que es 25.000 por 1,15 a la 3 menos 1, eso me da a la 2, ¿cierto? Sería 25.000 por 1,15 elevado a la 2, ¿cierto? Que es lo mismo que, que, que 25.000 por 1,15 esa es a la 1 y por 1,15 a la 2. Ya sabemos que este primero me da 28.750. Cuando lo multiplique por este segundo, aumenta ¿cuánto? 4.300. Ahí me quedó corridito, me toca borrarlo, porque ese es uno de los errores más comunes cuando sumamos o restamos. ¿Cierto? Que tiene que ser unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y miles con miles. Entonces, 28, 0 más 2, 2. 5 más 1, 6. 7 más 3, 10 llevo una. 8 más 4, 12 más 1, 13 llevo una. Y 2 más 1, 3. O sea, sería 33.062. Si fuéramos un poquito más exactos, le colocaríamos el punto 5. O sea, ¿qué estamos diciendo con esta fórmula? Estamos diciendo que en un mes hay 25.000, ¿cierto? Que al mes siguiente hay 25.000 más el 15%. Que al mes siguiente hay de todo esto más el 15%. Que al mes siguiente hay más el 15%. O sea que cada mes, ¿cuánto aumenta? El 15%. ¿Cierto? Va aumentando mes a mes el 15%. Esa es la virtud del exponente. El exponente me hace que yo pueda calcular esa utilidad mes a mes. Repasemos lo de nuestras respuestas. Dice, vamos a mirar qué respuestas tenemos allí.
¿Aumenta mensual 15 unidades? No es cierto, ¿cierto? Porque aumenta el 15%. El primer 15% fue 3.800, bueno, no me acuerdo bien, 3.750 creo que era. Bueno, el primer 15%. El segundo ya era un poquito más grande, que era 4.850, digámoslo. No sé, no me acuerdo bien. O sea que no aumenta 15 unidades, no, o sea, no aumenta, eso está fuera de nuestra puerta. Se multiplica por punto 15 al mes anterior, no porque de 25.000, ¿cierto? Por punto 15 sería, el 10% sería 2.500 y la mitad 2.250, o sea que me da 3.750. O sea, este es el 15%, este es el 15%. O sea que no es el 15% porque es el 15% más el 100% que es 25.000, ¿cierto? Para que me dé 28.750 el primer mes. O sea que no se multiplica por el 15%. ¿Se multiplica por 1.15 cada mes? Sí, esta es una opción, ¿cierto? Sí, pero el primer mes, ¿cierto? El primer mes no es por 1.15 porque me da, me da una utilidad de entrada de 25.000, o sea que ahí no aplica. Pero sí podemos decir que aumenta el 15% respecto al mes anterior. Sí, ¿cierto? Del mes uno al mes, del mes cero al mes uno, el 15%, del mes uno al mes 2, el 15% del mes 2 al mes 3 aumenta el 15%. Entonces, la respuesta correcta o adecuada sería la B. Aumenta el 15% respecto al mes anterior. Aumenta el 15% con respecto al mes anterior. Pero más que los números, es la interpretación de la fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, si les colocara una fórmula diferente, por ejemplo, 50.000 más 1 más punto 25, ¿cierto? Elevado a la uno, a la n menos 1. Entonces, y digamos que esa es la utilidad de otra empresa. Entonces, me pueden preguntar, ¿cuál es la utilidad en el mes 3? La podría calcular, ¿cierto? La podría calcular. Pero si yo quisiera interpretar la fórmula, tengo que decir que la utilidad fija del primer mes es 50.000. Porque al reemplazar aquí por uno me da la cero y a la cero me da 50.000. O sea que el primer mes tiene una utilidad fija de 50.000. Que mes a mes aumenta el 25%, 25%. Entonces, si 50.000 es el 100%, ¿cierto? Es el 100%, y lo divido en cuatro pedazos iguales, la mitad 25, o sea, 12.500 sería el 25%. Este sería el 25%. Entonces, el primer mes cuando reemplace va a ser 50.000 más 12.500, o sea, 62.500. Esta va a ser la utilidad del segundo mes, ¿cierto? O sea, del mes que sigue, después de que el primer mes me dio una utilidad de 50.000, el segundo mes aparece el 25.000 el 25%. Cuando voy a calcular la utilidad del 25% del siguiente mes, tengo que tener en cuenta que ya la cifra del mes anterior es esta, o sea, 62.500. Si 62.500 es la cifra, entonces el 10% sería 6.250, la mitad sería 1.125, ¿cierto? O sea, este sería el 10% de ese número, este sería el 5%. O sea que todo sería, bueno, menos mal que me acordé que lo estoy haciendo con el 25%. Me tocaría así, sumarlo 5, 12 llevo una, 5 y una 6, 6, 6, 12, 15, 15, o sea, sería 15.625. Me tocaría sumarle a 62.000, 15.625 para determinar cuánto aumentó el mes que le sigue, o sea, el tercer mes. Bueno, espero que hayan entendido. La práctica la hace al maestro, ¿cierto? La práctica nos permite el dominio. No dominamos los números, nos dominamos nosotros mismos en la medida de que nos exijamos el aprender.
Eh, yo soy una persona convencida que somos imagen de Dios y la imagen de Dios es matemática. Por eso podemos desarrollar muchas cosas y los invito a que lo hagamos.